Ah, 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 oh. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Aya Mariano y hoy día vamos a salirnos totalmente de la política y vamos a entrar a la historia. Y este es un tema que estuve pensando por mucho tiempo si lo iba a hacer. Muchos amigos me insistieron, me dijeron que lo haga, que debe ser interesante, que me explaye y que hable. Y por un lado yo pensando que iba a ser un tema aburrido. Pero al final lo vamos a hacer y yo creo que va a ser un tema interesante y largo también, porque esto va a ser un video, va a ser un tema de dos partes y la segunda parte, voy anunciando, se va a demorar un huevo de tiempo en salir. Corta. Lamentablemente la universidad quiere que me quede en mi casa mirando mi computadora y reventándome los ojos haciendo ejercicios que me demoran páginas de páginas de escribir a mano. Qué lamentable, pero bueno, eso es lo que es. La campaña del Pacífico. La campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra Japón, como quieras llamarlo. ¿No es cierto? Hay muchos nombres para diferentes regiones, pero la campaña del Pacífico. Y para entender la campaña del Pacífico y entender por qué Japón termina perdiendo la campaña, tenemos que entender, uno, la filosofía militar de Japón, que es bien simple. Tenemos que entender las compras de Japón a lo largo de la Primera Guerra Mundial, que realmente no participó, aunque oficialmente sí, porque firmaron un papelito, supuestamente participaron, pero realmente no. Las compras durante la Primera Guerra Mundial, durante el periodo entre guerras y todo el periodo inicial de victorias japonesas, que realmente es un lapso de 6 meses. Vamos a ver que logran un montón en muy poco tiempo y eso es definitivamente interesante, pero no, no lograron mucho tampoco, ¿no? Empezando por la doctrina, los japoneses tenían una doctrina militar conocida como Kentai Kesen, que se basaba en un resultado que Japón obtuvo a inicios del siglo XX en la guerra que peleó contra el Imperio Ruso, la guerra ruso-japonesa de 1904. Japón en esa época tenía una fuerza naval equiparable con las potencias europeas, misma tecnología, ¿no? Y eh, decide expandirse a través de Asia continental, algo que definitivamente iba en contra de los intereses del Imperio Ruso. Se pelean y Japón, oh, sorpresa para todos, termina venciendo el Imperio Ruso vastamente superior en números, etc. ¿Cómo? Porque Japón logró hacer una victoria decisiva en el frente marítimo de la guerra, en Tsushima. Japón logró agarrar desprevenida la flota rusa del Pacífico, que era enorme y moderna para la época, en una posición totalmente desventajosa para ellos y logró, en una batalla decisiva, hundir la flota o capturar parte de ella también y, y hacerse con el control marítimo, haciendo que al final gane la guerra. Y esto le demostró a Japón una cosa: la única forma de vencer a un enemigo numéricamente superior era agarrándolos en una posición totalmente desventajosa para ellos y lograr con una victoria decisiva dar la vuelta a la tortilla. Y esta filosofía se quedó grabada dentro del pensamiento militar japonés porque, bueno, sus potenciales enemigos del futuro podían ser el Imperio Británico, que era enorme, y el Estados Unidos, que para ese momento no tenía una fuerza naval poderosa, pero tenía la capacidad industrial de serlo en 6 meses, a lo mucho. ¿No es cierto? Esto determina también la compra de barcos japoneses. Los japoneses al inicio de la Primera Guerra Mundial, que empieza toda esta puesta en marcha, este plan armamentístico, decide comprar 4 cruceros de clase Congo. Aquí están los cruceros en su forma básica, porque también son modernizados en los años 30. Y 4 acorazados que decide construirlos de manera doméstica. 2 clase Fuso, que son estos, y 2 clase Ise, que son estos. Todos estos se construyen alrededor del siglo de los 1910, entre 1920 más o menos. Se construyen y mientras avanza el periodo, Japón se da cuenta que esos acorazados que estaba construyendo ya para el final de la década de los 1910 ya empezaban a ser un poco fuera de fecha, no obsoletos, pero definitivamente tecnología no de punta, ¿no es cierto? Entonces Japón decide volver a invertir en la construcción de más barcos y construye los que son, hasta la llegada del poderoso Yamato, que viene después, su barco más poderoso, que fue los clase Nagato. Aquí están los clase Nagato en su configuración inicial. Poderosos.
Los Fusos y los ICE sufrían de tener cañones pequeños, pero siendo cañones numerosos. Los Fusos cargaban alrededor de 10-12 cañones y los ICES también alrededor de 8-10, que era un número muchísimo mayor al del resto de sus competencias. Como Japón sabía que iba a tener la inferioridad numérica siempre, Japón consideraba que lo mejor era tener calidad. Entonces hacía barcos grandes, con poco espacio en la cubierta, pero con una gran cantidad de cañones para permitirle supuestamente dispararle a varios objetivos a la vez. En papel suena bonito y definitivamente tiene sentido en papel. Pero en la vida real demostraba que los barcos eran pesados, realmente no tan efectivos como Japón esperaba. Y es por eso que, bueno, a lo largo del siglo de los años 20 empieza a tratar de buscar construir acorazados más poderosos y más rápidos, ¿no? Y estos son algunas clases que Japón nunca construyó, que se convirtieron en otra cosa. Debido a que Japón en los años 20 decide entrar tratando, como ya dije antes, ser amigo de todos mientras realmente atrás se los quería recontradestruir. Decide unirse al Tratado de Washington en 1922 y este tratado básicamente decía que Japón no podía tener una flota de mayor tamaño a la flota americana o a la flota inglesa. Estaba totalmente destinado a tener o el tamaño de una o el tamaño de la otra, pero nunca superior. Entonces Japón claramente iba a estar en una inferioridad numérica porque no tenía forma de tener una flota mayor, porque se había violado ese tratado. Y eso también hizo que Japón no pudiera construir estos supuestos acorazados nuevos que quería hacer. No, tuvo que convertirlos, y al convertirlos es donde empieza a construir sus barcos que van a ser más importantes en la campaña, que son sus portaaviones. Ahí la primera conversión se vuelve el barco insignia de la flota, que es el portaaviones Akagi, construido a fines de los años 20, y seguido otra conversión de otro acorazado que nunca se construyó, el clase Kaga. Aquí también una foto en su origen. Estos dos barcos fueron la columna vertebral de la flota japonesa hasta los años 30. Todo este periodo de los años 20, años 30, Japón decide no solo armar sus portaaviones y armar barcos de menor tamaño como destructores o cruceros de combate, todos modernos, sino también, claro, a la par que tenía todos estos acorazados viejos y cruceros de combate viejos, los convierte todos, los mete a construir, invierte muchísima plata en vez de construir cosas nuevas, y todos los pone a punto y los repara, dándole una nueva vida a todos estos barcos para no dejarlos ahí botados en el puerto. Y con eso, y con los acorazados, y con los portaaviones Akagi y Kaga, ya tiene lo que se le conoce como la flota combinada japonesa, o también conocida en japonés como la Kido Butai. La flota combinada, la poderosísima Kido Butai, la poderosísima flota japonesa. En los años 30 Japón termina de construir sus dos portaaviones grandes más, siendo el Soryu y el Hiryu. Y justito antes de entrar a la guerra, Japón construye sus más modernos portaaviones, siendo el Shokaku y el Suikaku, teniendo un total de 6 de combate. Cada uno de ellos tiene una capacidad de aproximadamente 70 aviones. Entonces es un poder aéreo impresionante y un poderío naval impresionante. Todo esto le permite a Japón, en 1941, que es donde realmente empieza la campaña de manera internacional, porque hasta la fecha Japón solamente había peleado en China. Japón estaba en guerra con China desde el 37, pero las operaciones de los barcos o las operaciones japonesas se habían mantenido por ahí. En 1941 Japón decide hacer lo que se le conoce como el ataque sorpresa a Pearl Harbor. No solo ataca a Pearl Harbor, sino también ataca a Malasia y ataca las posiciones americanas en Filipinas. A todos los ataca a la vez. Japón logra en un solo día poner en jaque a los británicos y a los americanos porque no los esperaban. Y eso es algo que Japón realmente no consideraba hacer tampoco. Yamamoto, un general muy importante para el imperio japonés, quería hacer el ataque e inclusive amenazó con renunciar si es que el emperador no le aprobaba el ataque a Pearl Harbor. ¿Por qué?
porque Japón ya empezaba la guerra en números inferiores. Recordemos que Japón estuvo metido en este tratado, Japón no tenía la capacidad industrial para equipararse en números a los Estados Unidos o los ingleses, estaba inferior, entonces Yamamoto lo sabía. Yamamoto, cuando ataca Pearl Harbor, esperaba hundir los portaaviones americanos, también de alta capacidad, también de último modelo, tenían 4 en total en ese momento en el Pacífico, y también esperaba destruir parte de los acorazados que tenían los americanos, que también eran numerosos y definitivamente muchísimo más modernos que los japoneses, a pesar del extensivo gasto de remodelación que había hecho los japoneses en sus barcos antiguos. La mañana de diciembre del 41, Japón decide hacer el ataque sorpresa, un domingo, y Japón básicamente toma por sorpresa a los americanos, los sorprende en su propia casa, y de los 6 acorazados que estaban en ese momento en la bahía, se hunde el USS Arizona, aquí una foto del Arizona antes de ser destruido, que termina siendo hundido por una explosión de la Santa Bárbara siendo el sitio donde se almacena la munición y la pólvora. Eso explota por una bomba japonesa, llevándose con el barco al fondo del mar 1177 marineros, y se hunde también el Oklahoma a unos cuantos metros de distancia, y los otros barcos que quedan también son considerados hundidos. También estaban presentes el Oklahoma, el West Virginia, y etcétera. Pero todos estos barcos, a pesar de ser considerados hundidos en este conflicto por los japoneses, varios de ellos logran ser reflotados y llevados a dique seco para repararse y para posteriormente volver a operar, a excepción del Arizona y el Oklahoma, que sí son pérdidas totales. Algo muy curioso, Japón no hundió portaaviones. Y el objetivo principal de Japón en Pearl Harbor eran los portaaviones americanos. Los japoneses no los vieron nunca. Nunca estaban no estaban los portaaviones americanos. El día anterior, alguien había ordenado a los portaaviones que salieran de la bahía a hacer operaciones de vuelo de los aviones embarcados. Entonces regresan. Entonces ese domingo, que supuestamente ya habían terminado las pruebas, regresan los portaaviones a ver la bahía destruida por los japoneses, sin saber qué hacer, no sé. Y ahí es donde oficialmente, ese día del 7 de diciembre, empieza oficialmente la campaña del Pacífico como tal, en donde Japón ataca a los Estados Unidos, los toma por sorpresa, toma Filipinas en un periodo de aproximadamente unos meses, y al día siguiente ataca las posiciones de Malasia y ataca al Imperio Británico y ataca Hong Kong. También, al día siguiente. Y al día siguiente también los japoneses logran poner inclusive en jaque a los ingleses, hundiendo inclusive sus barcos más importantes. En ese momento, el único barco importante que tenían los ingleses era el Príncipe de Gales, un acorazado de último modelo, así importante. Aquí hay una foto también del Príncipe de Gales para que lo vean, de último modelo. Los japoneses lo hunden sin problema y toman Malasia en unos cuantos meses. Y posteriormente toman todo lo que hoy en día es Indonesia, y demás, ¿no es cierto? Todo este avance japonés vamos a dejarlo para el siguiente video. También vamos a explicar en el siguiente video la victoria decisiva de los aliados en el Pacífico y cómo se le voltea la tortilla a Japón bajo lo que ellos mismos hicieron. Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente. Y ya sabes, Pulpín, para que no te agarren de huevón, te suscribes y das like. Pero te suscribes.